Historias ciudadanas. Las voces del olvido. Sumergido en la vida fácil y oscura por años, siempre robó, jamás tuvo amigos, solo tenía compañeros cómplices de sus fechorías, cometiendo todo tipo de delitos. Detrás de estas descripciones, un ex militar que en su momento estaba dispuesto a dar la vida por nuestra patria, hoy en día el cevichero canero. El nombre ceviche canero es porque en mis tiempos cana se le llamaba a la cárcel. Cuando uno entraba a la cárcel, pues eso se le llamaba cana, ¿no? Y ahí viene la palabra canero, porque yo en ese entonces, en el 85, 87 más o menos, cuando yo estaba en el penal, bueno, no había comida, el recurso, no había alimento, no había agua, era bien fregado vivir, ¿no? Porque estábamos con el tiempo de los terroristas ahí, faltaba agua, faltaba luz, habían peleas entre Lima y Callao. Bueno, y uno tenía que rebuscarse pues de dónde comer, así que yo comencé a ver, me iba a los restaurantes de los pabellones donde había recursos y me puse a ayudar a un ceviche lavando sus platos, ¿no? Picando las cosas. Y de ahí comencé a mirar y observar cómo el cocinero preparaba el ceviche. Así que aprendí a prepararlo y cuando salí a la calle, bueno, de donde yo había salido era cana, ¿no? Y así que le puse ceviche canero a mi producto y de ahí viene el nombre ceviche canero. Historias ciudadanas. Las voces del olvido. Viviendo en el rechazo total, le tocó ver y vivir en carne propia lo que sería para cualquiera la peor de las pesadillas, desde lo que parece ser algo no tan común hasta lo más espeluznante, que deja frío a más de uno. Cosas que me tocó vivir en el segundo ingreso que tuve fue que el primer ingreso a ti te pasan en unos pabellones que son de primerizo. El segundo ingreso te pasan para La Pampa. Y en ese entonces La Pampa es un sitio donde los pabellones están botados, no hay control. Y a mí me tocaba el pabellón 8. En ese entonces Girón de la Unión todavía estaba oscuro. Es un sitio donde está oscuro en la noche. Y un día, esa noche que me tocó, a las 11 de la noche me pasan a mi pabellón. Yo buscando en mi pabellón llego a un sitio y como estaba oscuro, yo buscando un sitio donde recostarme, subo a un segundo piso y en un segundo piso estaba recostándome cuando me di cuenta que estaba en el filo del desagüe. Yo me iba a recostar y iba a caer dentro del buzón. Y al darme cuenta, un pata pasa con un mechero y si tú hubieras visto la cantidad de ratas, yo le pondría unas más de 100 ratas en el patio. Era una alfombra de ratas. Todo eso un desastre, un infierno en ese entonces, ¿no? Historias ciudadanas. Las voces del olvido. En un tiempo cuando hubo una masacre con los terroristas, ¿no? En ese entonces había poca comida y a nosotros nos comenzó a llegar arroz tapado que le llamaban, era arroz con pedazos de carne y en ese entonces pues nos llegaban buenos trozos de carne, ¿no? Y después nosotros qué raro preguntando de dónde sacaban la cantidad de carnes y después nos enteramos que era la carne de los muertos que estaban desapareciendo para que la prensa no se dé cuenta. Bueno, eso es lo que cuentan los cocineros, ¿no? Después otras anécdotas que he pasado ahí, los enfrentamientos que habían entre Lima y Callao, chavetas con lanzas, con verduríos, o sea, era una matanza prácticamente, ¿no? Eso era constantemente, por eso que de ahí hicieron el penal Sarita Colonia, para mandar a los presos del Callao al Callao y los presos de Lima en Lima, porque antes había bastantes enfrentamientos entre Lima y Callao. Bueno, y ver ahí cómo la gente se mataba por cosas, por un pedazo de colchón, ¿no? O sea, yo siempre estaba observando y no es un sitio para vivir, o sea, es un sitio donde el inteligente se da cuenta y no regresa. Me considero una persona inteligente porque cuando me di cuenta de lo que era bueno y era malo, bueno, opté por lo bueno, ¿no? Y eso me está yendo bien porque tengo 30 años en la calle y gracias a Dios, ¿no? No he regresado porque ya sé lo que es bueno y sé lo que es malo, sé lo que me lleva a la cárcel y sé lo que me mantiene acá con la sociedad y prefiero estar con la sociedad. Desde muy joven, sometido a prisión, cayendo una y otra vez, consciente de todo el daño que causó, se resumía en una sola palabra: pasión. Y a pesar de todo esto, se dio cuenta que nunca es tarde. El salir de la delincuencia a veces es difícil porque todo es mental. Lo que yo hacía antes lo hacía con mis 5 sentidos, sabiendo lo que hacía prácticamente, ¿no? La primera vez que caí preso, yo era un hombre soltero, 18 años, no tenía compromiso con nadie. Y me fascinaba para mí estar en el Urigancho era lo máximo como estar en la universidad. Pero ya ese fue el primer ingreso. El segundo ingreso fue cuando yo ya tuve mi hija, estaba con mi esposa y
Y lo que me chocó bastante fue que cuando me fue a visitar mi madre, ¿no? O sea, verla a mi mamá dentro de un penal, con mi hija, con mi esposa, con mis sobrinas, o sea, saber hasta dónde he podido llevar a mi familia, ¿no? O sea, un sitio donde no es para ellos, ¿no? En la familia de mis padres y mi madre no hay nadie es delincuente, no hay nadie que haya entrado a un penal. La única oveja negra he sido yo, ¿no? Y eso fue lo que me hizo reflexionar, verla a mi madre dentro de un penal, ¿no? Habiendo pasado por todas las revisiones que pasan ante los republicanos, revisaban por todos lados, pues había riesgo de que puedan meter explosivos o armas y las rebuscaban por todos lados, ¿no? Yo sabía eso, pero al verla a mi mamá me puse a pensar de que no era un sitio para que mi familia y mucho menos mi hija y mi madre, ¿no? Estén ahí. Y eso fue lo que me hizo cambiar de forma de vida. Y como te vuelvo a repetir, para reintegrarme a la sociedad fue difícil, no fue fácil. Porque hasta ahora la sociedad no me recibe porque constantemente vengo siendo asaltado por la municipalidad en mi negocio, quitándome los triciclos o teniendo que yo romper todo para que no se lleven mi triciclo. O sea, mira, han pasado como 30 años y sigo siendo rechazado por la sociedad porque ni siquiera me quieren dar permiso, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Le puse bastante ganas y felizmente al lado de mi esposa, bueno, sí logré objetivos como tener mi casa propia, como tener mi propio negocio. Y gracias a Dios, sí logré poder tener futuro. Y tengo futuro, porque mi futuro todavía hay más vida para mí, ¿no? Historias ciudadanas. Las voces del olvido. Había llegado el momento. Tenía claro que las oportunidades y las puertas para él ya se habían cerrado para siempre, pero entre tantos llantos que se venían de aquella celda ahogada y reducida, una luz de esperanza lo cambiaría todo para siempre. El inicio de mi proyecto con el ceviche empezó prácticamente, pues yo comenzaba a vender ceviche hasta de a sol. En unos tapercitos me las ingenié y como no tenía en ese entonces triciclo, yo opté por una fuente y preparaba cevichitos de a sol, me ponía 15 tapercitos en las fuentes y me los ponía en el brazo y caminaba con eso. Me iba caminando por las fábricas, como por acá hay un sitio donde le llaman parque industrial, hay bancos, fábricas y eso. Y así me fui haciendo paso con el ceviche hasta que me compré mi triciclo y ya agarré una ruta. En mi triciclo comencé a vender ceviche, a veces en las tardes, ¿no? Preparaba mazamorras, arroz con leche, pero tenía una ruta, ¿no? Tenía un sitio. Ya después me he ido poniendo acá, como ya prácticamente los años han pasado, yo ya me siento cansado de estar empujando un triciclo. Yo ya tengo 56 años, entonces ya he optado por quedarme en un solo sitio, con el riesgo de que los de la municipalidad vengan y me asalten y se lleven el triciclo, pero he pasado por peores cosas, he peleado con peores personas y por trabajar, si tengo que seguir peleando, pelearé. Pero a las finales lo que yo estoy haciendo es defender mi centro de trabajo, porque yo he sido militar, yo he luchado contra los terroristas en su tiempo, cuando he sido muchacho. Yo creo que yo he luchado porque hay una constitución y en la constitución te dicen que tú tienes derecho al trabajo, tienes derecho a libertad de expresión y tienes derecho a libertad de culto. O sea, si yo he peleado por mi patria, ¿no crees que yo tengo derecho a un pedacito de vereda para yo trabajar unas cuantas horas y dedicarme a hacer algo bueno y no seguir siendo una carga para la sociedad y para mi familia? Yo creo que ellos deberían de darse cuenta que a las personas que tienen ingresos a los penales se les es más difícil conseguir trabajo porque su comportamiento del delincuente a veces no cambia, es agresivo, es colérico, a veces no está contento con su vida. Pero ya teniendo un negocio particular, entonces él es dueño de su propio trabajo y al único que tiene que rendirle cuentas es a él mismo, ¿no? Y es así como yo he logrado, ¿no?, mi objetivo de poder tener 2 triciclos y pienso tener más, para darle trabajo a los muchachos, ¿no? Como vuelvo a repetir, irme a los centros de rehabilitación y tratarles de enseñarles algo, ¿no? Justo cuando todo parecía marchar correctamente para él,
Nuestro país empezaba a envolverse en una pandemia mundial. En realidad, cuando comenzó la pandemia me golpeó de igual que a todos, porque no nos dejaban salir a las pistas. Había bastante restricción para las personas que vendíamos alimentos. Así que yo, manco no era, así que me puse a vender bolsas para basura y sopos acá en mi barrio. Y con eso pude mantener, ¿no? Pude mantener a mi familia. Aún así, esto no fue suficiente para acabar con alguien que solo tenía hambre de triunfo. Subestimado y rechazado por toda la sociedad, jamás volvió a retroceder. Lo primero que, ya estando bien estable, yo quiero hacer es ir a los centros de rehabilitación, como vuelvo a repetir, y enseñarle a los muchachos a preparar el producto, a enseñarles cómo se compra, cómo se prepara, cómo se vende, para que ellos en el futuro puedan salir del centro con pensamientos positivos y con un futuro, ¿no? Pensando en algo. Porque a veces, lamentablemente, la persona cuando está metida en las drogas, delincuencia y eso, están pensando en nada, ¿no? Y como uno dice, como dice el dicho, ¿no? La ociosidad es madre de todos los vicios. Y a veces, si tú tienes tu mente ocupada en el trabajo, como me ha pasado a mí, que mi mente la mantenía totalmente en mi trabajo, entonces eso hace que yo me olvidara de las drogas, de las cosas negativas y me pudiera pensar en cosas positivas. La segunda carretilla que tengo, le agradezco bastante el apoyo que he tenido yo de mis nuevos clientes, ¿no? Porque gracias a ellos he podido en menos de 20 días poder juntar para comprarme otra carreta y tener otro puesto más, ¿no? Que inclusive ha aumentado las ventas, que he podido lograr ese objetivo, ¿no? Y si sigo así, yo creo que podría ya lograr algo más, ¿no? Una meta más grande. Mi meta máxima es tener mi local, mi picantería, y apoyar a los muchachos que salen de su rehabilitación, ¿no? Porque hay bastante delincuencia, bastante drogadicción y hay poca ayuda de la sociedad para con ellos. Lamentablemente la sociedad a nosotros nos ve como leprosos, ¿no? Sin saber de que en su familia también puede haber uno con pensamientos como el de nosotros, ¿no? Que no es nada del otro mundo, solamente es ponerle ganas y cambiar. Tú le pones ganas a la vida y la vida te recompensa. Eso es lo que está haciendo conmigo ahorita, ¿no? Yo tengo bastantes años trabajando y la vida me está recompensando. Historias ciudadanas. Las voces del olvido. Ya son 22 años de los que Santiago Luis Bravo Espinosa le entregó dedicación, esfuerzo y perseverancia a su pequeña carretilla. Así como él, mucha gente parece morir en sus propios pensamientos y pasados, impidiéndoles tener una vida habitual. El cevichero canero se vuelve hoy en día un claro ejemplo de lo que es un proceso de resignación, aceptación y superación. Bueno, mi nombre es, me conocen a mí en mi barrio como Luis Bravo. Tengo 56 años y por lo que yo he pasado, han pasado otras personas también. El consejo que yo le daría a los muchachos, que se pongan a pensar en el futuro, que se pongan a pensar que el billete se acaba rápido. Uno puede tener un montón de dinero, pero detrás de ello está la policía buscándote. Y eso no es vida ni para uno ni para la familia. Porque el delincuente a veces piensa que está solo, y no está solo, está rodeado de familiares. Él no se da cuenta, pero cuando a veces uno se da cuenta es cuando ya estás preso, no cuando la familia es la que te tiene que ir a visitar. El consejo que les daría yo a los muchachos que trabajen, que estudien, que trabajen, ¿no? Que no se dejen llevar por el billete, que el billete se hace. Con el trabajo, el billete se hace. Pero lo más feo en la vida es estar preso y arrastrar a tu familia contigo. Eso es lo peor que puede pasar. Y sí lo logré gracias al apoyo, bastante apoyo de Dios, ¿no? Yo siempre he buscado apoyo de Dios, ¿no? A mi esposa también, ¿no? Que siempre ha estado a mi lado, aconsejándome, fregándome y haciendo todo para que yo sea algo mejor, ¿no? Pero sí se puede cambiar, sí se puede cambiar. Yo les doy ese consejo a los muchachos porque ceviche canero soy. Historias ciudadanas. Las voces del olvido.